Bueno, ya estamos todos, creo. Vamos a empezar entonces con el próximo tema en esta primera parte de nuestro estudio, en la historia de las Escrituras. Es importante hablar de esa serpiente antigua, ¿no? La persona y los planes y los esquemas, las estrategias de Satanás. Regresamos, claro, a esta imagen que les di y como ven ahí, Génesis 3 nos introdujo a la serpiente, pero es más que una serpiente, es un enemigo, y vamos a regresar ahí dentro de unos minutos. Y también les introducía a Isaías 14 y Ezequiel 28, que vamos a regresar también. Pero lo que quiero que vean es que realmente Apocalipsis 20, versículo 2, nos menciona a esa serpiente antigua, ¿no? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No voy a explicar el contexto, lo único que quiero que vean es que en el transcurso de las Escrituras, esto ocurre también en 2 Corintios 11, se menciona a la serpiente. Y claro, está usando la imagen de Génesis 3, que la serpiente en Génesis 3, aunque no se menciona en Génesis 3 que es Satanás, en el transcurso de la Biblia vemos que esa serpiente era Satanás. Y lo que veréis también es que nuestros conceptos acerca de la semejanza y nuestro entendimiento acerca de Satanás normalmente es una caricatura superficial, más bien de la época medieval, ¿no? En la historia de la Iglesia, que le pusieron cuernos y le pusieron una cola y le hicieron rojo, ¿no? Y claro, cuando lo vemos así, no lo vemos muy peligroso. Lo vemos más bien como un carácter en un dibujo animado, ¿no? Que es malo, pero se le soporta, ¿no? Se le permite estar. Y eso no es la realidad, porque las Escrituras nos enseñan que Satanás y sus demonios, que son ángeles caídos, desafían a Dios, y su desafío de Dios es destrozar al ser humano. La forma máxima de desafiar la gloria de Dios, como dije antes, es atacar al ser humano, el que es creado en la semejanza y la imagen de Dios, el que más climáticamente puede representar, expresar, demostrar la gloria y la grandeza y la importancia y la supremacía de Dios. Algunos cuantos versículos más. Pablo en Corintios menciona el no dejar que Satanás se aproveche de nosotros. Satanás se puede aprovechar de nosotros, los creyentes. No ignoramos sus artimañas, ¿no? Y en Efesios 4 él menciona de no darle al diablo ninguna oportunidad. El diablo quiere aprovecharse de ti. Y el diablo quiere usar cualquier oportunidad que tú le des para destrozarte. Porque el destrozarte a ti y el destrozarnos a nosotros es un desafío a Dios. Y si ves los contextos de estos versículos es bastante interesante también, porque en 2 Corintios 2 el contexto es el no perdonar. Cuando tú no perdonas, cuando debes perdonar, el diablo o Satanás se puede aprovechar de esa actitud, de ese espíritu de no perdonar. Peligroso, ¿no? Y cuando en Efesios menciona el darle al diablo una oportunidad, el contexto es falsedad o el enojo, la ira o el robo o la pereza. Que cuando nosotros no nos comportamos como debemos comportarnos, le estamos dando oportunidad al diablo para destrozarnos. Es que el diablo no necesita que salgas y asesines a alguien para destrozarte. Es que tu actitud alrededor de los hermanos y tu espíritu
alrededor de los hermanos y tu ira y tu enojo y tu falsedad, la mentira, son oportunidades para que Él te pueda destrozar. Entonces, no quiero destrozar un poco la caricatura esa superficial que tenemos del diablo, que es uno malillo que a lo mejor se pone aquí en mi hombro y me dice, haz esto, haz lo otro, pero realmente no es peligroso. Eso no es bíblico. Las Escrituras enseñan que es poderoso y es peligroso y es estratégico. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto. Quiero presentarles un retrato bíblico general de lo que es Satanás y los que están a su orden y sus planes en el mundo, porque creo que conociendo esa oposición nos ayuda a entender no solo la historia de las Escrituras, sino nuestro papel, nuestro rol, nuestra comisión. Entonces vamos a ir a Ezequiel 28, primeramente. Por favor, vayan a Ezequiel 28, versículo 12. Vamos a leer bastante las Escrituras. Déjenme leerles unos versículos, decir algunas cosas y después seguimos al próximo. Ezequiel 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Pues estas palabras son al rey de Tiro, al líder de la ciudad de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que es mi entendimiento, y hay discusión, pero mi entendimiento, y de muchos, es que esto empieza como una sentencia de juicio, una declaración de disciplina de juicio sobre el rey de Tiro, pero al leerlo vemos que sobrepasa, va más allá de lo que era históricamente ese rey de Tiro, que habla de uno que poseía a ese rey y empieza a explicarnos algo acerca de ese ser, que ese ser era un querubín, una de las órdenes más altas de los ángeles, probablemente la más alta, y que era creado y que era hermoso y que tenía la bendición de ser protector de la santidad de Dios, que es lo que hacen los querubines. Por eso están los querubines encima del arca, que leímos antes. Pero que maldad creció en esta criatura, se
se rebeló y cayó. Pasen a Isaías 14, versículo 12. Del 12 al 17. ¿Cómo caíste? Estamos hablando históricamente del rey de Babilonia otra vez, pero en este caso, igual que en Ezequiel 28, yo creo que sobrepasa lo que era el rey de Babilonia y habla de un ser que probablemente poseía al rey de Babilonia, un ser angélico. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Que la palabra Lucifer viene de aquí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar las tierras, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son los versículos 12 al 14, al 14 que son los más importantes, pero lo que ven, otra vez, ahí estamos hablando de un ser que es más que el rey histórico de Babilonia, que tuvo una caída desde los cielos y que tuvo una posición muy alta en la presencia de Dios antes de su caída, pero que cayó por la maldad que se encontró en su ser. Su orgullo, su deseo de ser como Dios. Vamos a Génesis 3, de regreso. Estuvimos ahí un poco antes. Recuerden, pero la serpiente, versículo 1, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desafío a Dios en la pregunta. ¿Que Dios dijo eso? Yo no sé si dijo eso. ¿Dijo eso? Me está haciendo dudar, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, ella está diciendo, sí, Dios sí lo dijo. Aunque ella está añadiendo un poco, ¿no? No comas, ella dice no comas y no toques. Y el decir no toques, ahora el Señor es un poquito brusco y a lo mejor se está pasando un poco con las leyes que nos está dando. Y al intentar defender a Dios, está cayendo ella un poco y está desanimándose un poco con lo brusco que está caracterizando a Dios. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo que Dios dijo no es verdad, es lo que está diciendo él aquí. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que veáis en cuanto al tema que estamos cubriendo ahora es la estrategia de Satanás en el versículo 5. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Si lees el Ezequiel 28, Isaías 14, el deseo de Lucero, de Lucifer, de Satanás, de la serpiente antigua, era de ser como Dios. Sustituir a Dios. Subir al mismo nivel del Altísimo, como dijo el libro de Isaías. Y ahora le está ofreciendo la misma oportunidad al ser humano. No seáis sus representantes, sustituidlo. Sed dioses. Gobernad, pero no gobiernen para Él. Gobernad como dioses. Yo creo que Ezequiel 28 e Isaías 14 nos dan la historia de la caída de Satanás, que cayó antes de Génesis 3. Por eso es enemigo de Dios ya en Génesis 3. Yo creo que si ponemos juntos lo que mencioné en Job 38, que el orden angélico existe antes de la creación del mundo para el ser humano, que Satanás es un ser creado, que fue creado antes de la creación del mundo como tú y yo lo conocemos, del universo material. Que hay una existencia y hay criaturas que existen antes de nuestra creación. Yo creo que Génesis 1, del 1 al 3, permite, aunque no lo abre, pero permite la interpretación de que cuando Dios crea de un contexto precaído, que posiblemente lo que llega a ser el mundo era un lugar al que había sido sentenciado Satanás. Y que Dios le va a decir a Satanás que incluso en su sitio Él va a recibir gloria. Él va a crear un mundo en el cual Él va a recibir gloria. Y por eso le da acceso al enemigo. Esa es mi interpretación. No soy el único que lo tiene y hay muchos que están en desacuerdo. Pero claro, las Escrituras no mencionan mucho. Esa es mi interpretación de Génesis 1, del 1 al 3. En cuanto a la caída de Satanás y su presencia en Génesis 3, somos muchos que creen que la caída es Ezequiel 28, Isaías 14, y por eso tiene una presencia en Génesis 3. Ahí acaba mi conocimiento de este tema, así que si me hacen preguntas que no tengo respuesta. Pero seguimos con nuestro retrato bíblico acerca de Él. Lo que quiero que veáis en sumario, en resumen de lo que acabo de leer, es que Él es creado, Él es una criatura creada. Él no es autoexistente, ¿no? Él no es eterno. Dios lo creó. Y como criatura creada, es responsable a Dios. Y fue creado hermoso. Y fue creado exaltado, ¿no? Como querubín. Y fue creado privilegiado. Muy privilegiado. También lo que vemos en lo que leí es que es un rebelde. Se rebeló. Cayó. Y es un enemigo de Dios. Y que si podemos reducir su pecado a un concepto, una palabra, sería arrogancia, ¿no? Orgullo, el complejo de ser Dios. Yo quiero ser Dios.
quiero ser como Dios.